Hola, hola gente. Eh, Espero que estén muy bien. Ahora vamos ya a comenzar a hablar sobre rigging, que es lo que nos compete en el canal, o a lo que quiero enfocar principalmente el canal. Pero antes de entrar de lleno y hablar de conceptos de rigging como tal, tenemos que entender cómo funciona o cómo encaja rigging dentro de la producción general en una producción de animación. Para eso preparé aquí una diapositiva. Y vamos a comenzar hablando primero qué es lo que es un pipeline. Tenemos que entender que el rigging es solamente una de las partes de este gran proceso de pipeline. Y esto sería lo que vendría a ser un pipeline lineal, que es como también generalmente trabajan los artistas en sus proyectos personales, porque es la manera más simple y digamos eficiente de poder trabajar un proceso de inicio a fin, eh, para cometer la menor cantidad de errores posible y por ende pérdidas de tiempo. Obviamente estoy omitiendo algunos procesos como lo que sería storyboard o escritura de guión. Esto es enfocado directamente a la producción de animación como tal. Y como pueden ver, comenzamos por el diseño o concept art de los assets o personajes. Después vamos a seguir con el modeling. De modeling pasa directo a texturing, texturing a shading, que va a trabajar el modelo con las texturas aplicadas y ver cómo reacciona en la iluminación. En rigging, que es donde vamos a construir el esqueleto. Y aquí quiero hacer una pausa para hablar de esto un poco en detalle porque me pasó mucho cuando comencé a trabajar en industrias, que aquí es donde suceden muchos errores. Y ya vamos a ver por qué cuando veamos el siguiente paso de este pipeline o digamos la forma más profesional de trabajar con un pipeline. Entonces, cuando Modeling publica el modelo, tienen que hacer las UVs en este proceso. Algunas veces las UVs las hace el departamento de Modeling, otras veces las hace el de Texturing. ¿Ok? Pero es muy importante tener las UVs a estas alturas. Y una vez que las texturas están listas, el modelo y la textura llegan a Shading y Shading se va a encargar de que las texturas en el modelo se vean bien con la iluminación prácticamente, o digamos la construcción del material más fino, con la iluminación. Si este proceso no está listo y mandamos el modelo a rigging sin UVs, por ejemplo, puede ser un problema, porque al cambiar las UV o al querer hacer cambios en el modelo, se puede modificar el Vertex ID y cualquier proceso que se haya hecho en el rigging, si ya está con skin, se va a perder. Así que es importante tener eso en cuenta. Vamos a tener que empezar a hacer no todo el rig, pero sí el proceso de skinning y deformadores desde cero. Entonces es muy importante, si ustedes están trabajando en un portafolio de título o en un proyecto personal, respeten esto. Una vez que tengan el modelo listo, terminen la textura. Una vez que terminen textura, hagan el shader. Y una vez que tengan eso listo, recién pasamos a rigging. ¿Ok? Lo menciono porque muchas veces cuando están trabajando texturas se dan cuenta que las UV no están bien y van a tener que volver a modificar las UV. O a veces ya están en shading y van a darse cuenta que a lo mejor un mapa de vamp o normal map se está viendo mal por un corte específico y van a tener que hacer el corte de las UV en otro lado. Así que importante tener en consideración eso para sus proyectos personales. Siguiendo con el pipeline, vamos entonces a rigging, que es donde vamos a tomar el modelo, la escultura, y vamos a aplicar los huesos, ¿cierto? Y todo el sistema de controles para que lo pueda tomar layout y empezar a componer una escena en 3D, en el espacio 3D, para que eso vaya ya a animación, trabajar obviamente la animación más fina, y de ahí pasamos a lighting, obviamente ya con todo lo demás listo, con las texturas, los shaders, para ver cómo va a ir viéndose el resultado final. De ahí pasamos a effects, en el caso que vayan a ver effects, algunas veces es necesario, va a depender de cuál es la producción que se está haciendo, pero este sería como el flujo lineal en el caso de un proyecto personal. Luego a compositing, donde ya serían los últimos ajustes de color, de iluminación, y también se pueden atrapar algunos detalles o agregar incluso efectos en compositing también. Y ya ahí tendríamos el producto final. Y esto sería más o menos un pipeline lineal, un pipeline en el que si alguno de ustedes está trabajando en algún proyecto personal, deberían intentar ajustarse como a esto. ¿Ya? Ahora vamos a ver cómo más o menos funciona un pipeline de producción, un pipeline en una empresa. Es un poco más complejo y aquí sí nos saltamos como lo que estaba mencionando recién, el problema de textura y shader junto con rigging, layout de animación,
pero la base es la misma. Empezamos con los concepts y diseños. Por lo general en una producción mucho más grande como esta, todos los demás departamentos suelen tener reuniones para decir si es que el diseño está bien o si es que hay algún problema en el diseño que pueda significar problemas o en animación o en shaders o en lighting. Así que para que lo tengan en cuenta, después pasamos a modelado una vez que el diseño está aprobado, y de modelado se deriva directamente a textura y a rigging al mismo tiempo. ¿Por qué en un pipeline de producción se puede hacer esto? Porque por lo general, primero que nada, en una producción grande, modelado sabe que no puede cambiar el vertex ID de los personajes. Así que eso es súper importante. Si ellos tienen que modificar V, lo van a hacer sin cambiar el vertex ID. Segundo, también Regen a su vez sabe que esto puede ser un problema, así que van a trabajar en una geometría que no es la final, pero que sí pueda transferir todas esas deformaciones al modelo final. ¿Ya? Lo vamos a ver nosotros más adelante, vamos a hablar un poco de cómo se hace esto, pero no hay nada que podamos hacer si es que el vertex ID del modelo cambia, así que es súper importante. Por su parte, si es que texturing o shading tiene algún problema y tienen que rehacer las UV, se va a mandar un correo o se va por ShotGrid o la aplicación que estén utilizando para mantener el orden. Van a mandar una notificación a los demás departamentos y todos van a saber que va a haber un cambio en las UV. Así que se puede tener como un ojo más encima. Y por eso es que en una producción más grande, con un pipeline, con las herramientas correspondientes, se puede trabajar en paralelo. Y esto obviamente optimiza un montón el proceso de producción general. Entonces, continuando, pasamos de textura a shading y esto queda aquí como en stand-by, vamos a decir, mientras está ocurriendo aquí la demás parte del trabajo, que sería, se termina el rig, se ponen los controles y joints al personaje o prop, pasa a layout para que layout arme la escena y calcule el timing que va a tener cada escena, y de ese layout pasa directamente a animación, donde se va a comenzar a animar eh, los personajes y props en escena, ¿cierto? Para ya pasar a effects y posteriormente a lighting. Aquí hay una línea, una separación, porque muchas veces, dependiendo del flujo, se puede trabajar efectos en paralelo con lighting y más tarde se componen en el compositing, se van a integrar. Pero la mayoría de las veces el flujo es animación efectos, porque efectos tiene que ver dónde están los personajes y de ahí pasa a lighting. Eso es lo más común. Va a depender mucho si tiene character VFX como pelo o ropa, sí o sí va a tener que ser de esta manera para que después Lighting pueda ver cómo se ven los shaders de esa ropa y eso de pelo. Pero si son efectos como solamente, no sé, humo, agua, tal vez sí podemos pasar directamente a animación a Lighting y por su lado efecto va a trabajar lo demás. Y ya una vez que está listo lo de Lighting, esto por lo general se exporta en diferentes capas y Compositing lo arma, hace las correcciones de colores correspondientes, si es que hay que agregar algo más en postproducción se hace aquí y se exporta al producto final. Y esto sería más o menos como un pipeline de producción. Una vez ya entendido esto, vamos ahora a ir a ver lo que sería rigging. Entonces, ¿qué es rigging? Aquí hay una descripción básica, pero el rigging es básicamente construir un puente entre el modelo o la escultura y animación. O sea, nosotros vamos a agregar todos los huesos, los sistemas de control, los controles correspondientes para que el personaje o prop se pueda mover en la escena. Y tenemos que tener en consideración que nosotros debemos pensar que el rig sea lo más simple posible para el animador. Y antes de comenzar cualquier rig es muy importante hacerse unas preguntas básicas, ¿ya? Siento que esto se aplica, como bien dice aquí, a otras disciplinas también, pero en rigging yo diría que es muy esencial. Y la primera pregunta sería, ¿qué necesitamos rillar? Porque no es lo mismo rillar, por ejemplo, un humano que un perro. No va a ser lo mismo rillar un tanque, a lo mejor, a una persona. O no va a ser lo mismo como rillar una jalea a rillar, no lo sé, eh, una cadena, por ejemplo. Lo segundo es cómo queremos que se comporte. Y esto va a depender de la primera pregunta, o sea, qué es lo que tenemos que rillar. Si es un humano,
Si vamos a querer que tenga, por ejemplo, piernas y K, o que tenga estrés y squash, o que tenga tal vez un automatismo para que una capa ondee sola, por ejemplo. Por eso tenemos que hacernos esa pregunta. Y esas dos preguntas nos llevan a la tercera, y es una vez que ya tenemos las primeras dos respuestas, ver qué herramientas vamos a utilizar, de qué manera vamos a lograr ese goal. O sea, es importante tener primero en mente qué es lo que vamos a rellenar, cómo necesitamos que se comporte para poder definir qué herramientas vamos a utilizar desde el inicio. Y es muy importante porque no se puede empezar a rellenar con las manos vacías, siempre hay que tener un plan porque si no es demasiado engorroso. Y como bien dice aquí, mientras más sencillo sea el rig para el animador, probablemente más complejo va a ser para el rigger crearlo. ¿Ya? Esto también hay que tenerlo en consideración. Si algunas veces tenemos que hacer un prop rápido, no hay problema, podemos simplemente hacer un control y ya se manda, pero por lo general tenemos que intentar hacer un rig con la menor cantidad de controles posible, y en el caso de los personajes bípedos, hacerlo con los controles más estándar de la industria. La mayoría de los animadores ya están acostumbrados a un tipo de control y la idea es intentar replicar lo más posible ese tipo de control. Y esto sería respecto a las preguntas esenciales, y ahora vamos a ir con lo último, que serían los elementos básicos que tenemos que tener en consideración para el rig. Entonces, como bien dice aquí, después de hacernos las preguntas básicas necesarias para desarrollar un rig de manera correcta, debemos considerar algunos elementos fundamentales, tales como joints, controles, jerarquía, conexiones y deformadores. Cada uno de estos elementos tiene distintos niveles de complejidad que abordaremos en su momento, y todos cuentan con su propia herramienta dentro de Maya para ser utilizados. Esto aquí lo dejé para que ustedes lo puedan ir viendo después como un esquema, o si es que quieren pausar el video y tomar nota de ello, pero voy a hablar un poco más personalmente de qué es cada uno de estos elementos, cómo los vamos a utilizar y por qué solamente, si aquí puse 5 diferentes como elementos necesarios, voy a hablar solamente de 3. Y vamos a comenzar con el join, que diría que es el elemento más básico en un rig, y el join es prácticamente el hueso que nos va a permitir deformar el modelo, la geometría. ¿Y por qué es el más básico y tan importante? Porque un joint tiene muchos atributos que le permiten deformar la geometría y al mismo tiempo no es visible. Entonces cuando se hace el render, incluso si los joints están encendidos, no van a aparecer en el render. Se pueden hacer invisibles. Además siempre albergan sus propiedades, sus transformaciones. Por mucho que nosotros hagamos un freeze a la geometría, por ejemplo, no pasa nada, queda todo en cero, pero el joint siempre va a albergar los atributos en algún lugar. Y también hay ciertas herramientas que están específicamente creadas para funcionar con joints porque requieren de cierta información necesaria como matemática para hacer cálculos, como por ejemplo Unica, que es como se suele hacer un setting de pierna para que sea más fácil de controlar desde la planta y no tener que estar rotando cada una de las articulaciones. Pero esto sería entonces el joint, el elemento más básico para poder deformar un modelo en 3D. Después vamos a hablar un poco de qué es lo que es una jerarquía. Y básicamente una jerarquía es un poco lo que ya hicimos en el primer ejercicio para los que lo hicieron, que es una vez que el modelo está listo, se pone en un grupo y va quedando ordenado. En modeling o en cualquier proceso previo es muy importante por tema de orden trabajar con jerarquía, pero en rigging es un poco más importante que solo eso. O sea, directamente dependiendo de cómo tengamos nuestras jerarquías armadas, puede afectar el comportamiento del rig. Va a comportarse de una manera o de otra. Ya lo vamos a ir viendo. De hecho, tengo una pequeña demostración que vamos a hacer ahora, pero eh, sí es importante entender cómo funciona la jerarquía y por qué es tan importante mantener el orden, o por qué es tan importante que el rigger sea ordenado para trabajar, y cómo esto puede afectar de forma positiva o negativa a los rigs. Básicamente, si no trabajan ordenado, no tienen bien su jerarquía, van a tener problemas, pero si saben cómo trabajar con jerarquía y mantienen todo bajo control, van a poder hacer algunos truquitos, digámoslo así, que otras personas que son más desordenadas no van a poder. ¿Ok? Así que ténganlo en consideración. Y por último, ¿qué es lo que es un control? Básicamente el control va a ser un NURB que vamos a importar o crear en la escena, que nos va a permitir manipular el joint, que a su vez va a manipular la geometría.
La gracia del control es que es visible en el viewport siempre. Obviamente lo podemos apagar y todo, pero por regla general es visible. Y nos permite también, al ser un elemento seleccionable, le podemos hacer muchas cosas que a los joints no podemos. Por ejemplo, algunos deformadores que son para geometría también se le pueden aplicar a los NURBS. También podemos modificar qué tan gruesos queremos que sean. Se pueden transformar en geometría si es necesario. Entonces, un control tiene muchos atributos benéficos y además es como el estándar en la industria para hacer que un rig sea estético e intuitivo para el animador. Podríamos dejar solamente todo hecho con joints, sí, pero no es ni lo apropiado ni lo correcto, y además que, como dije antes, los joints tienen tantos atributos que son delicados y no queremos que una persona que va a animar esto y no tiene idea de cómo funcionan los joints lo pueda llegar a romper el rig al tener acceso a ellos. Así que por eso vamos a trabajar siempre con controles NURBS. Y ahora, para entrar un poco más en materia, vamos a ver aquí algunos ejercicios. Tengo 3 sets, están todos desordenados aquí, pero sí están como separados con nombre. Y voy a quitar esta opción de aquí. Vamos a ver un poquito cómo sería un sistema de control por jerarquía. Y entonces aquí voy a meter el control dentro del grupo con la tecla P. Y después la geometría dentro del control con la tecla P. Y ahí ya podemos mover esto y pueden ver que solamente seleccionando el control ya puedo mover esta geometría. Volviendo un poco a la diapositiva, y antes que se me olvide, quería mencionar las razones por las cuales no hablé de conexiones y de deformadores. Es porque son un poco más ambiguas en el sentido de la explicación que puedo dar y tienen mucho más trasfondo que explicar. Por lo tanto, no es algo que podamos ver en este video, que mi intención es que sea un video relativamente corto para hablar de las bases de rigging, ¿ya? Pero las conexiones, ahora en el siguiente ejemplo vamos a ver que hay más de una forma para conectar un elemento a otro, y una en particular que vamos a utilizar mucho, que son los constraints, y los deformadores son infinidades y las vamos a ver en su minuto, pero como dije, no quería hablar de los primeros y más esenciales, y en su momento vamos a hablar de esto que tiene mucha más profundidad. Así no es tan abrumador, y la verdad es que vamos a verlos todos en la medida que vamos trabajando en diferentes ejercicios. Entonces aquí tendríamos nuestro primer rig de jerarquía. Como pueden ver, es súper simple, muy estable. La gracia de trabajar con sistemas jerárquicos es que la escala, que es uno de los atributos que suele ser más complejo de trabajar en un rig, funciona de manera directa, porque al escalar el control estamos escalando todo lo demás. ¿Por qué el control y a su vez la geometría están dentro de un grupo? Es principalmente porque el grupo alberga el offset que hay en la escena. Yo puedo mover este grupo, por ejemplo, si necesito poner el personaje en este lugar, pero al seleccionar mi control siempre está en 0, y ahí es donde yo puedo empezar a animar. Algunos dirán que a lo mejor es un poco tonto hacer eso, pero ya vamos a ver por qué no es tonto y por qué es tan importante. Entonces voy a volver esto a su lugar, vamos con control Z y vamos a ir con el segundo, y aquí vamos a usar otra conexión, pero sí vamos a emparentar el control dentro de su respectivo grupo. Eso lo vamos a hacer siempre, 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 siempre. El control va a estar dentro de un grupo. Y ahora, en vez de conectar la geometría emparentándola, voy a seleccionar el control, voy a seleccionar la geometría, voy a ir aquí a rigging y vamos a usar un constraint. Como dije recién, es una de las conexiones que más vamos a utilizar y es muy simple de hacer, pero también es muy práctico que entendamos cómo funcionan cada una de estas opciones que tenemos acá. Y vamos a dedicar un video solamente a explicar los constraints, pero por ahora vamos a aplicar solamente un parent constraint como viene por defecto, y aquí pueden ver que podemos mover el cubo por escena, funciona tal cual, pero a diferencia del jerárquico, si aquí yo intento escalar, no se está escalando. También otra diferencia es que la geometría está afuera y no necesito moverla con todo el grupo. Entonces, al trabajar así con este método de constraint, podemos tener la geometría en otro grupo, lo cual nos va a ser útil cuando queramos tener cierto orden en nuestro rig. Por lo general,
Vamos a evitar tener la geometría dentro del control cuando trabajemos en rigs más serios o más profesionales, porque vamos a tener que dejar la geometría abierta para que más tarde Shader pueda aplicar los shaders, ¿cierto? Y Lighting puede hacer la corrección que sea necesaria, o efectos, a lo mejor va a tener que agregar pelo. Así que la geometría nunca la vamos a meter dentro jerárquicamente en un rig más profesional, pero sí van a haber circunstancias en las que va a ser práctico, ¿ya? Así que es bueno que vamos entendiendo el por qué vamos a trabajar muchas veces con constraint. Y como pueden ver y como mencioné, al no ser jerárquico, la escala no funciona. La forma de hacer que eso funcione sería tomar ahora el mismo control, tomar el cubo y aplicar un scale constraint también para que se conecte a la escala, como pueden ver aquí. Y esto ya nos permitiría escalar el cubo también al mismo tiempo. Y ese constraint aparece como nodo aquí en la geometría. Y también tiene algunos atributos que podemos manipular. Así que como pueden ver y como mencioné antes, todos estos elementos van a tener diferentes herramientas y atributos con los que vamos a poder jugar para crear un rig. Y por último, voy a encender este botón de aquí para que me muestre el joint. Vamos a hacer el último método, que es el de skinning. Y voy a seleccionar el control, lo voy a agrupar el grupo que hayamos creado para ello. ¿Ya? Y aquí podemos hacer también lo del constraint, parent o scale, perdón, para mover el joint. Y esa es la forma o el procedimiento más estándar. Y ahora vamos a seleccionar el joint, vamos a seleccionar la geometría, vamos a ir a la opción de skin y le vamos a dar un bind skin. Y con eso ya estamos controlando la geometría. Como pueden ver aquí, la geometría está bloqueada. Y yo puedo ahora escalar, ¿cierto? Mover todo el atributo. Y seleccionamos la geometría, el nodo skin queda aquí, este no lo vamos a eliminar nunca. A diferencia de cuando trabajamos en modelado, cuando trabajemos en rigging no podemos eliminar los nodos que tenemos porque vamos a romper el rig. Y si apagamos este nodo skin, como ven, la geometría vuelve a su posición. También si lo llegamos a eliminar por accidente, también va a volver a su posición. Y este sería el tercer método, que ya sería con un deformador. El primero y más importante de los deformadores con los que vamos a trabajar. Y eso, no quiero indagar más para este video en nada. Ya veremos más deformadores en su momento. Como pueden ver aquí, tenemos muchos deformadores. Cada uno va a tener su utilidad. Pero el que más vamos a utilizar va a ser el skin. Es el nodo o el deformador más limpio y más utilizado para hacer rigs. Y estos demás deformadores que tenemos aquí, la mayoría de ellos, los vamos a utilizar en circunstancias específicas. Tal vez el segundo más utilizado va a ser el blend shape, pero también hay algunos rigs que no llevan blend shapes, así que vamos a decir que el skin cluster es el nodo más importante. Y eso, espero que no haya sido muy abrumador este video. Mi intención era hablar de algunos conceptos básicos e ideas. Si tienen alguna duda la dejan en los comentarios y la estaremos respondiendo en el siguiente video. Como ya mencioné, vamos a hacer un video hablando de constraints también. No es muy densa la verdad la información de constraint, pero en su momento yo no tenía muy claro cómo funcionaba cada uno de ellos. Ahora lo entiendo un poco mejor y me gustaría poder transmitir ese conocimiento para que sepan que se pueden hacer muchas más cosas con los constraints de las que uno se puede llegar a imaginar. Y eso, espero que estén muy bien. Nos estamos viendo en el siguiente video y nos vemos. Chao, chao.